y estamos hablando del Eternauta y realmente que termina siendo una conversación en distintos lugares, ámbitos, y es que está causando una repercusión más que importante en Netflix, por ejemplo. Ignacio Paul es profesor, es docente en la Universidad Nacional de San Martín. Ignacio tiene la gentileza de atendernos y compartir el aire con nosotros. Bienvenido a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, te saludamos. ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por el tiempo y compartir el aire con nosotros. Ignacio, ¿por dónde empezar? Porque claramente nosotros nos encontramos ya en la plataforma, estamos en Netflix y por supuesto es el producto terminado. Pero acá estamos hablando de un laburo bastante importante y no nos equivocamos al mencionar a un equipo de trabajo, ¿no? Incluso internacional. Totalmente, sí. Esto la verdad que fue un equipo gigante de gente, de profesionales de todo tipo, ¿no? Digo, no solamente hablando de lo que es mi rubro, sino en todas las otras áreas. La verdad que nada, son cientos, miles probablemente ya de personas que están justamente detrás de toda esta maravillosa obra. En el caso, digamos, de lo que es mi supervisión en sí, de lo que son los efectos visuales y todo eso, incluso ni siquiera soy el único supervisor. Digo, comparto esto justamente con Pablo Acame, que es mi socio, que laburamos espalda con espalda, ¿viste? Así que la verdad que hasta en ese sentido es en conjunto. No hay héroes solitarios, sino héroes colectivos acá en todo caso, ¿viste? Hay mucha gente que trabajó en equipo. Paul, gracias por acompañarnos. Para un poco conocer, ¿no?, ese trabajo, ese detrás de escena, ¿qué significa ser supervisor de efectos visuales? ¿Cuál fue tu tarea en aquello que, bueno, ahora todo el mundo, y son cifras históricas, récord, digamos, el mundo está disfrutando? Mira, a lo largo de esta producción fui tomando distintos roles y por ende fui también teniendo varios nombres. Digo, arranqué más en la etapa de investigación y desarrollo para encontrar la técnica que Bruno Estañaro ya tenía más o menos clara en la cabeza, pero para encontrar la manera más eficiente de escanear la ciudad y llevarla a un motor de videojuegos, que es Unreal Engine, que es lo que se usa para después disparar en las pantallas de LED gigante. Sí. Después de eso empecé a trabajar en lo que es la supervisión del Virtual Art Department, que el Departamento de Arte Virtual sería en español, que en este caso es justamente la creación de todos los escenarios estos que te menciono, que surgen a partir de un escaneo, pero que después hay mucho trabajo manual también de artistas, modeladores 3D y de texturizado que se encargan de mejorar lo escaneado, ¿no? Después, obviamente, una vez que esto se está grabando en el set, ahí ya mi rol pasó a llamarse supervisor de Virtual Production, digamos, justamente porque todas estas técnicas se engloban dentro de este nombre, es justamente producción virtual o Virtual Production. Cuando uno está grabando contra estas pantallas de LED hay un montón de cosas a tener en cuenta, que es el supervisor de BP justamente el que se encarga de esto. Y una vez que terminó el rodaje, y mientras sucedió el rodaje también, oficiamos con Pablo de supervisores de efectos visuales en set. Estuvimos ahí más de un mes a la cabeza de la supervisión en set. Después vino otra persona a continuar la gran mayoría de los rodajes, ya que nosotros teníamos que estar más abocados a los escenarios y a la creación de entornos. Así que también oficiamos de ese rol pequeño ahí en set de un mes y pico. Y finalmente, cuando llegó la postproducción, ahí junto con Bruno Estañaro y todo el resto del equipo de KS, con Ezequiel Rossi también en lo que es la supervisión de post en general, nos encargamos justamente de la parte más técnica de la supervisión de efectos visuales, que es justamente estar revisando plano a plano de los 2000 planos de la serie y ver qué está bien, qué está mal, qué feedback se le puede llegar a dar y cómo se puede mejorar técnicamente cada uno de los planos de la serie, no solo los que hacíamos ahí adentro nosotros, sino de los estudios también internacionales. Así que esos fueron todos mis roles a lo largo de todo este tiempo. Pero qué loco debe ser, qué loco uno mirando simplemente, ¿no? Estar en Buenos Aires, pero sin estar en Buenos Aires, tener enfrente pantallas, además con un Buenos Aires nevado, que ya no suceda solamente en los Estados Unidos, que pase en la Argentina, de un clásico como el Eternauta. Digo, fueron varios, evidentemente, los desafíos, y eso que no estamos hablando de los bichos o de los cascarudos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque se ha respetado bastante la esencia en este sentido del clásico Eternauta, ¿no?
Totalmente, o sea, lo más difícil que yo considero, por lo menos que fue de esta serie, fue justamente lograr que que la ciudad fuera un personaje más, ya que Bruno tenía muy claro que la ciudad jugaba un papel muy importante dentro de la serie, no era un simple y mero decorado que estaba ahí con nieve y ya. Bruno el director, sino que la ciudad ¿no? tiene que... Bruno el director, Bruno Estañaro, exacto. Ajá. Sino que tiene que narrar, o sea, la ciudad te tiene que contar un montón de cosas con una sola imagen, ¿viste? Entonces, para nosotros eso fue lo más difícil y que la gente que viviera, justamente, o viviese por esos lugares, reconociera que estaba literalmente al lado de su casa, quizás esto, ¿no? Sucediendo. Claro. Y eso para nosotros era lo más complejo, ya que para representar de manera virtual la ciudad de Buenos Aires, es mucho detalle, mucho trabajo, hay muchos objetos que hay que modelar o escanear y ya muchísimo trabajo para que queden bien, digamos. Así que ese fue el mayor reto. Después, lo que fue el desarrollo de las criaturas fue un proceso paralelo, que ahí ya no estuve tanto a la cabeza, sino que estuvo más abocado Bruno con María Bataglia, María Bataglia y Julián Romero son los directores de arte de la serie. Y se basaron en diseños de un artista llamado Martín Canale, que después esos diseños, o sea, se convirtieron en 3D justamente para respetar la esencia. Y se empezaron a hacer pruebas de animación con estudios de acá de Argentina para ver cómo tenían que caminar esas criaturas, cómo tenían que ser todos estos personajes digitales, y después se terminaron repartiendo todos los planos en distintos estudios, no solo de acá, sino del mundo, así que la verdad que también todo eso fue bastante colaborativo, no hay un creador de los, ¿viste? De las cosas, sino que por lo general es muy, muy compartido el rol. Paul, hay dos cosas que son muy comentadas, ¿no?, por estos días. Primero, que no es la primera vez que el proyecto de llevar el Eternauta a las pantallas se hace, ¿no?, el intento. Y por otro también, que la producción a nivel de pensar una ciencia ficción desde Argentina tampoco con este nivel no tiene antecedentes, ¿no? ¿Qué fue lo que posibilitó que hoy podamos disfrutar de este proyecto y de esta calidad fundamentalmente, ¿no? Excelente pregunta. Mira, hasta ahora creo que no lo había pensado de por qué esta vez sí salió, ¿no? Y antes no, ya que hubo grandes directores que lo intentaron desde ya. Yo creo que es un poco lo que dijo Bruno en alguna otra entrevista televisiva, que se dieron una confluencia de factores que al mismo tiempo permitieron que esto sucediera y antes no existían, como por ejemplo esta ventana tecnológica que apareció con todo el tema del escaneo de la ciudad y el motor de videojuego Unreal Engine, que nos permitió hacer muchísimas cosas de una manera mucho más simple que de un método más tradicional de efectos visuales. Eso por un lado, y después obviamente, digo, la confluencia de que la casa, digamos, interesada en llevar también esto adelante, que es KS Films. La productora tiene muy buena también relación y venía produciendo mucho con Netflix, y Netflix hoy en día es uno de los mayores inversores en producciones latinoamericanas en toda la región, así que esa confluencia de estar cercanos a Netflix, que a Netflix le interese llevar adelante un proyecto de Bruno Estañaro, y que encima haya una posibilidad tecnológica de que esto realmente se pueda hacer, porque en algunos casos anteriores justamente lo tecnológico era lo que trababa más allá del presupuesto y el guión, ¿no? Claro. Así que fue una confluencia de cosas. Y el empuje de Bruno, ¿no?, desde ya, y de toda la productora para que esto se llegue a buen puerto, porque siempre hubo momentos donde esto parecía imposible, ¿viste? Desde que yo me sumé en 2020, hubo varios momentos donde esto quizás no parecía tan viable, y de repente acá estamos hablando de un éxito mundial, la verdad. O sea, Claro. es increíble lo que pasó. Hoy, las últimas dos, y agradeciéndote por el tiempo, al menos de mi parte, una tiene que ver, hoy mencionabas 2000 planos, y después resulta que los actores interactuaron con los cascarudos en el set, y la respuesta fue solo en un plano, en la escena con Darín y Troncoso en el auto. Cascarudo en pantalla. Es decir, el 99% no ha sido así, ¿es así? Eso está sacado de contexto. De la persona que me ha entrevistado. Bien. Está un poco fuera de contexto. Claro, una sola vez como un montón. No, por eso. Eso está un poco fuera de contexto. La pregunta concreta era si se habían usado en la pantalla los cascarudos. Eso no quedó bien en la entrevista, me parece. Sí. Y ahí lo que te puedo comentar es que justamente, como yo fui el supervisor de todo lo que estaba en las pantallas, los cascarudos no estuvieron prácticamente
las pantallas. Eso es lo que Claro. a eso me refería, excepto en un plano, que fue muy gracioso porque fue todo un plano donde Troncoso y Darín están dentro del Torino yendo hacia Cabildo, si mal no recuerdo. Sí, hacia Cabildo. Y están atravesando la parte donde están disparando los militares, y todo eso lo grabamos desde adentro del auto. Todo lo que se ve está grabado en Virtual Production, o sea, hay unas pantallas de LEDs atrás que van como moviendo el fondo como si estuviese andando el auto, ¿no? Y en un momento viene un cascarudo y le pega, ¿sí? Y da vuelta el Torino. Bueno, eso sucedió en la pantalla. Ellos veían al cascarudo ahí en la pantalla y de repente les pega y reaccionan a eso, ¿viste? Entonces, claro, ese fue el único plano donde yo recuerdo que pusimos un cascarudo en la pantalla. Después, en lo que fue el rodaje en locaciones y con actores por fuera de las pantallas, hubo gente incluso vestida de azul que hacía de cascarudos, y hubo un supervisor que se encargó de la interacción justamente con los cascarudos en el set y los actores. Digo, eso justamente no fue mi rol. Así que, digo, hay alguien ahí que se encargó de que esto tenga sentido también. Paul, ahora sí va la última, y por supuesto agradeciéndote por este contacto. Bueno, estamos en una universidad nacional, entonces difícil no hacer referencia a esta publicación que hizo la Universidad Nacional de San Martín con este título tan conmovedor, ¿no? Del conurbano al mundo, valorando que tanto, bueno, vos como docente y también estudiantes graduados de la Tecnicatura de Animación 3D y Efectos Visuales de la Universidad de San Martín, de una universidad pública, ahora con ese talento para el mundo después de tanta trayectoria, ¿no? Y de haber formado parte también de esa educación. ¿Qué satisfacción te llevas con esta repercusión? Mira, eso también está buenísimo comentarlo, porque digo, ahí en el caso mío particular y personal, y el de Pablo Acame, que también es mi socio que estuvo a la par de esto, nosotros hace 6, 7 años empezamos a dar clases casi al mismo tiempo en 2 universidades, una pública y una privada. Una que es la UNSAM, la que están diciendo, y la otra que es un instituto que se llama Image Campus. Nosotros, en la conjunción de ambas instituciones, la verdad que logramos armar el equipo. O sea, no es que todo el equipo era de la UNSAM y que todo era público, ni que todo era privado. Digo, la verdad que acá lo importante para mí es ver cómo interactuó lo privado y lo público, ¿no? En todo sentido, incluso dentro de la producción, y cómo la producción de KIS interactuó con los distintos municipios. Digo, acá hay una buena relación entre lo público y lo privado, y no es solamente una cosa o solamente lo otro. Eso para mí es lo más fundamental de acá. No me quiero quedar solamente con eso. La verdad que la gente que vino tanto de la Universidad de San Martín como de Image Campus fueron las personas dentro de nuestro país que encontramos más capacitadas para realizar la tarea, y muchos somos profesores en ambas. O sea, es muy loco como las mismas personas podemos ser profesores en ambos lugares y tratar de difundir estas técnicas tanto para aquellos que puedan pagar una cuota como para aquellos que no. Me parece que es fundamental esto. Ignacio, la verdad que las felicitaciones, gracias por el tiempo y seguramente por toda la repercusión, y desde el equipo de trabajo y desde la productora ya te vamos a contactar para que nos comentes sobre Eternauta 2. No, mentira, pero te agradecemos muchísimo, un abrazo grande, porque seguramente habrá novedades, no digo con este producto, pero con tantos otros. No te estamos pidiendo ninguna primicia, no te vamos a comprometer, pero bueno, pero fuimos los primeros de hablar del 2. Cualquier cosa, agenda nuestro número. Abrazo, Ignacio, felicitaciones. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes y por difundir todo esto. La verdad que es un orgullo para todos nosotros el espacio que se le está dando a hablar de estos temas en todos los medios. Así que les agradezco mucho. Un abrazo, que estés muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego.